los parajes, los subencabezamientos de forma, los cronológicos y la historia de España. 2 niveles de profundidad. Básico para autores no andaluces, tanto personales como corporativos, y completo para los andaluces. ¿Qué se codifica en un registro básico? El centro catalogador, la forma emitida, la no admitida y datos biográficos. Aquí os pongo un asterisco porque no siempre se encuentran y no siempre tiene por qué ponerlo, no siempre tienen por qué aportarlo. A no ser que sea un autor local, muy local, que hay veces que no está muy controlado. Un autor de segunda fila, un Federico García Lorca, Alberti, esos no hay ningún problema, pero a lo mejor otro de segunda fila o que no es tan conocido, sí puede ser importante que un centro aporte y datos. Bueno, para el nivel completo, pues en fin, todas estas etiquetas, y utilizamos un sistema semicentralizado, es decir, todo aquel que se pone a buscar en el catálogo se le pueden dar 2 casos, o bien que lo encuentra, entonces lo captura tal y como está, o bien que existe pero no es como él lo quiere. Entonces ya ahí nos comunica a la Biblioteca de Andalucía: he encontrado una variante a través del escritorio, ponla aquí, ponla allá, o mira, ¿es una variante o es que ahora es la que predomina? Bueno, todo mediante comunicación. Y en cuanto al catálogo prospectivo, se trabaja a diario. Suelen entrar a diario en torno a unas 200 autoridades. Se va buscando, y bueno, con esta sentencia, y bueno, lo que entran son autores personales, autores corporativos, títulos y materias. De los autores personales tomamos una decisión que fue muy polémica, que es no codificar la función que el autor hace dentro del catálogo, dentro del documento. No ponemos que sea prologuista, que sea coordinador, que sea traductor, nada. El autor. Te interesa el autor en su extensión, independientemente de la función que haga, porque así te evitas tener un autor que tenga una autoridad de prologuista, otra de coordinador, otra de traductor, otra de, yo qué sé, ¿vale? Eso fue una decisión que fue muy polémica, pero bueno, que ahora la gente está empezando a ver los resultados. En cuanto a los autores corporativos, también tomamos otra decisión muy importante. Si el autor corporativo es meramente editor, es decir, va en el 260, no se le hace secundaria. Solamente se le hace secundaria si va en el 245. ¿Qué evita esto? Que tú, cada vez que haces todas las publicaciones de la universidad, tener que hacer la autoridad a la universidad. Si tú buscas por la universidad en el 260, hay otras maneras de buscar sin tener que hacer autoridad. Y bueno, en cuanto a las materias, pues las materias también fue bastante polémico porque elegimos para trabajar como base la lista de encabezamientos de materias para públicas. Mucha gente no está de acuerdo porque es un instrumento bastante antiguo, es del año 94 y hay algunos campos que no están reflejados. Pero a partir del año 97 se empieza a trabajar las autoridades de la nacional en línea. Entonces eso se puede completar, y que tú no te encuentres automatización en el catálogo, en la lista, te lo puedes coger porque esa es una fuente válida para dar las autoridades. Y esta lista es muy importante para describir colecciones multidisciplinares, que es lo que predomina en las bibliotecas públicas. No vamos a tener un tratado de gastroenteritis no sé cuantitos, o cosas muy específicas que no aparezcan en la lista, ¿no? Y bueno, os voy a decir cómo se trabaja. Sabéis que con las listas de encabezamientos de materia la indicación se hace encabezamiento, subencabezamiento. En cata se visualiza todo junto, pero en auto se crean de manera individualizada. Y esto ha agilizado muchísimo la elaboración de las materias. Es decir, tú en un registro con la materia agricultura, Andalucía, tal, tú cuando lo ves todo junto. Pero sin embargo, creas cuatro autoridades que le pueden servir luego a cualquiera que lo quiera coger, ¿vale? Y acabamos. Bueno, establecimos unas tipologías y hay unas maneras de buscar en función de la formación que tenga. Si tienes formación, lo lógico es buscar por la etiqueta más, pero si no, ideamos un sistema de marcado, que os lo pongo ahí, y ya está. Ideamos un sistema de marcado para que la gente que no sabía hacerlo recurriera como vuestros símbolos del metro, para que recurriera a una marca, para que sepa que esa marca es la que es válida y que es la que puede coger. Porque haciendo un browsing a lo mejor se encontraban 4 veces agricultura. ¿Y cuál cojo yo? Pues la que tiene la M, que es de materia y ya está validada. Pues ya está.
De ahí que veamos un ejemplo muy claro de ello en esta ponencia. Tales que se notan son colaborar, interconectarse y compartir. Y como vimos muy claramente, existen muchos retos que no son solo técnicos, sino que tienen que ver con recursos humanos, fusión de datos, interfaces fáciles de usar, entre otros. Muchas gracias por la ponencia. A continuación, la ponencia El impacto y reto de los formatos bibliográficos en El Salvador, por Jonathan Ernesto Mengíbar Pleites y Ángel Villalba Roldán. Por favor. Gracias. Buenos días a todos. Es un placer contar con su presencia. Esta mañana, junto a mi compañero Ángel Villalba, desarrollaremos la ponencia El impacto y reto de los formatos bibliográficos en El Salvador. Como objetivo principal de esta ponencia es dar a conocer los formatos bibliográficos utilizados en nuestro país y cómo se ha sido el proceso de transición y cómo las instituciones de carácter público y privado han ayudado a la formación bibliotecaria salvadoreña. Primero, a manera de introducción, tenemos que en una nación son muchas las instituciones que nos ayudan a la realización de proyectos bibliotecarios. En muchos países estas instituciones se ven representadas por universidades tanto de carácter públicas y privadas, las bibliotecas nacionales y las asociaciones profesionales que ayudan a la organización, administración y recuperación de la información. Pero para entender en sí el impacto que han tenido los formatos bibliográficos en nuestro país, es necesario conocer las instituciones impulsadoras, que tenemos tres, que es la Universidad de El Salvador, que es la UES, la Biblioteca Nacional de El Salvador, Francisco Gavidia, BINAC, y la Asociación de Bibliotecarios de El Salvador. Pero para conocer bien los formatos que han ido adoptando estas instituciones y las asociaciones, cómo han ayudado, vamos a dar algunos datos históricos puntuales. Tenemos que la Universidad de El Salvador se creó en el año de 1841 y como toda universidad requería de documentos que servirían para profesores y alumnos para crear conocimiento y apoyarse del mismo. A medida fue desarrollándose la universidad, se fueron implementando nuevas formas y en este caso, en forma centralizada, el sistema bibliotecario de la universidad, para responder a las necesidades de información bibliográfica que requería la planta docente, estudiantil e investigadora. Pero no solo la universidad tuvo momentos buenos, sino también momentos que convirtieron de retraso para la universidad, y es el caso que en el año de 1972, específicamente el 19 de julio, la universidad sufre una intervención militar por parte del gobierno, lo que genera un retroceso educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y por ende del sistema bibliotecario, generando un colapso en los procesos técnicos debido a que el sistema bibliotecario era regido por un sistema central encargada de los procesos técnicos y esta a la vez mandaba todo el material a todas las bibliotecas para poderlos poner a disposición de sus usuarios. Lo que genera es que se descontinúa el catálogo colectivo, no hay unificación en dichos procesos debido a que cada biblioteca empieza a trabajar por sí sola. Y en algunos casos, algunos bibliotecarios o algunos gestores de la información deciden no procesar el material, lo que genera una acumulación del material bibliográfico. También nuestro país ha sufrido diferentes terremotos, como ustedes saben se les conoce como el Valle de las Hamacas, pues porque cada ratito está temblando. Y es que en el año de 1986, uno de los más potentes terremotos que ha tenido nuestro país, las bibliotecas universitarias se ven afectadas en cuanto a su estructura. Están los edificios deteriorados, genera una parálisis en el desarrollo bibliotecario y una economía decadente, pues la mayoría de los edificios e infraestructura de nuestro país colapsan. Actualmente la Universidad de El Salvador cuenta con 10 bibliotecas que son de las diferentes facultades y una biblioteca central. Cada una de estas tiene un catálogo en línea en registro Smart 21 con glifo 6.0 y además cuenta con una biblioteca digital. Siguiendo en el mismo proceso de las instituciones impulsadoras, tenemos a la Biblioteca Nacional Francisco Gavidia. Como primer punto tenemos que es creada en 1870 y su objetivo principal es servir de depósito para los materiales que se publiquen o traten de nuestro país.
También en la adquisición y conservación de las publicaciones impresas. Inicialmente la Biblioteca Nacional se encuentra en las instalaciones de la Universidad de El Salvador por decreto del Consejo Superior de Instrucción Pública formada por las autoridades de la universidad. La UES y la BINAP, como bien ya les mencionaba, estaban juntas, por lo tanto compartían información, tanto obras de consulta que podían registrarse fácilmente sin necesidad de recurrir a funcionarios locales externos al establecimiento, es decir, que los usuarios podían estar en un mismo sitio y consultar varias obras en el mismo lugar. Pero ¿cuándo es que se separa la Biblioteca Nacional de la UES? La separación se da 18 años después de su fundación, específicamente el 15 de marzo de 1888, lo que se crea problemas debido a que, como ya les mencionaba, estas dos instituciones compartían documentación y lo que se veían que cuáles tomo yo, cuáles te llevas tú. Pero el proceso de sistematización de la Biblioteca Nacional se da entre el periodo de 1945 a 1962, con el sistema decimal de Melville-Dewey, las reglas de catalogación descriptivas de la Biblioteca del Congreso, las reglas de entrada de autor y título de la ALA. Cada una de estas se dio por capacitaciones técnicas del personal. Desde esta fecha se daba ya la importancia de la catalogación y clasificación. También la BINAP ha tenido diferentes locales debido a las diferentes circunstancias tanto naturales como políticas, y entre estas están el espacio, los terremotos, las lluvias y cuestiones políticas. Actualmente la Biblioteca Nacional se encuentra en el Centro Histórico de El Salvador, en el edificio del Banco Hipotecario, anexo al Banco Hipotecario, y cuenta además un catálogo con formato MAR 21. Finalmente tenemos a la Asociación de Bibliotecarios de El Salvador, ABES, creada en 1958, y como toda asociación su objetivo principal es brindar conocimientos a sus agremiados a través de talleres, capacitaciones, conferencias, conversatorios. Pero para el caso de nuestra ponencia tenemos de que ha sido de puente para impartir talleres de catalogación de publicaciones monográficas e instrucción al formato e introducción al formato MAR 21, y el taller también catalogación de publicaciones periódicas impresas desarrolladas en el año 2007 y 2009 por el maestro Joseph Hinger y el licenciado Ángel Villalba. Bueno, para la automatización de los procesos sucedió un fenómeno muy importante. Al estar impartiendo estos cursos, siempre había que los alumnos hablaban sobre algo llamado CEPAL, que bueno, yo desconocía, que todo el mundo referenciaba al formato CEPAL, y es en el caso de El Salvador que sucede que manejaban dos conceptos, ¿no? Que era el formato MAR